Antes de empezar el documental, me gustaría disculparme en adelantado por cualquier falta ortográfica, gramática o de pronunciación. Este proyecto lo hice en obediencia a Dios y con mucho amor. Mi español no es tan bueno como mi inglés, pero no iba a permitir que eso me impidiera hacerles llegar este mensaje urgente que el Señor Jesucristo quiere que se difunda inmediatamente. Este documental llamado It's Worse Than You Think en inglés y en español es peor de lo que pensaba. Tenía más de 250,000 de visitas en YouTube antes de que YouTube tratara de quitarnos nuestro canal. Por nuestro inmenso amor a Jesucristo hemos laborado cientos de horas con la ayuda de otros siervos traduciendo este documental para que este mensaje de Dios les pueda llegar a ustedes. Lamentamos que en la comunidad hispana hay muy pocos siervos sonando la campana y advirtiéndoles sobre el sistema de la bestia, el anticristo y las hechicerías, mejor conocida como la vaca una. Pero sabemos que el Señor es muy fiel y sabemos que Él no delata nunca de mandar un mensaje para nosotros, su pueblo. Muchos dirán que esto no es lo que en verdad es, pero realmente no se puede negar que las Escrituras demuestran sin lugar a dudas que esta es la marca y que el anticristo y su sistema de la bestia se están preparando para hacer la guerra contra el pueblo de Dios. Esperamos que disfrute este documental en el nombre de Jesús. Cada día que nos despertamos, más y más personas han tomado la abominación. Y no importa cuánto grites para advertir a la gente, parece que nadie te escucha. Sería mejor gritar en el bosque. Y hablando de eso, quiero que imagines que estás caminando por un bosque que representa el tiempo. Y cada árbol que pasa es como un momento en el tiempo. Los árboles frente a usted representan el futuro. Y los árboles detrás de usted representan el pasado. ¿Y qué pasa si una de las formas más poderosas de engaño que Satanás está usando en esta última hora es hacer que la gente mire fijamente un árbol en un momento del tiempo para distraerlos de darse la vuelta y mirar el pasado? ¿Y qué pasaría si todos estos llamados pastores le están diciendo a la gente que esto no es el sistema de la bestia y que esto no es la abominación? Porque supuestamente la profecía no ha comenzado para engañar a la gente, para que puedan mantener sus ojos en un solo árbol. ¿Y qué si ellos, sin darse cuenta de cuando nacieron, ellos salieron del vientre de su madre, ya en medio de la profecía llegando a pasar? Pero debido a que este bosque es tan vasto, es difícil entender que ya estamos en medio de la profecía porque Satanás ha estado distrayendo a la gente con un árbol. Bueno, es hora de quitar ese árbol. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Quiero llevarlos en un viaje a principios del siglo XX. Quiero que camines conmigo mientras miramos hacia el pasado, para ver si la advertencia que Cristo dio en Mateo 24 comenzó a comenzar incluso antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre. Si lo que digo es la verdad, entonces eso quiere decir que ya estamos más cerca del final de lo que estos llamados pastores te están diciendo. Este es el documental más importante que yo he hecho en mi vida. Y les suplico que por favor miren este mensaje completo hasta el final. ¿No te parece extraño que mientras estaba haciendo este documental, Satanás iniciara una guerra y liberaría una avalancha de persecución y calumnia contra este ministerio? ¿Cree que es una coincidencia que en el momento en que estamos trayendo un mensaje del Señor Jesucristo, algunos malhechores traten de desacreditar y difamar a nosotros los mensajeros? Así que les pido que pausen este video y oren al Señor Jesucristo de Nazaret. Pídale al Padre Dios que abra su entendimiento y que le muestre que estamos diciéndole la verdad. Pídale a Dios Padre que evite que Satanás intente obstaculizarlo, distraerlo o persuadirlo
de que se aleje de este mensaje crítico de cualquier manera. Los queremos mucho a todos. Y es tan triste porque ni siquiera podemos contar con una mano los ministerios que están advirtiendo a la gente acerca de lo que realmente es esta abominación. Desafortunadamente, han sido engañados por mirar fijamente a un solo árbol, porque supuestamente la profecía no ha empezado. Y como piensan eso, no creen que esto sea lo que realmente es. Y por desgracia, el rebaño que siguen a estos supuestos pastores no tienen idea de que se dirigen hacia un camino sin retorno. Y tristemente, están tomando la abominación porque ponen su confianza en un hombre más de lo que ponen su confianza en Jesucristo de Nazaret. Y les recuerdo que Jesucristo mencionó el infierno más de 70 veces. Sin embargo, los burladores y los falsos profetas quieren tratar de decirle que yo solo estoy haciendo esto para asustarte. No, yo quiero que temas a Dios. Quiero que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Una de las cosas más aterradoras en la que pienso a menudo es como cuando nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo vino en carne hace 2000 años y los gobernantes, los fariseos, el sumo sacerdote, los que estudiaron las escrituras día y noche, ni siquiera reconocieron la profecía cuando estaba sucediendo justo enfrente de ellos. Piense lo que le estoy diciendo. ¿Cuántas veces suplicó el Mesías a la gente? ¿Cuántas veces dijo el Mesías, estudien las escrituras para que en ellas se den cuenta de que están hablando de mí? ¿No les dijo a los líderes de aquellos días, antes de que Abraham fuera, yo soy? ¿Y por qué crees que recogieron piedras para matarlo? Porque sabían lo que estaba diciendo. Pero sin embargo, estas son las mismas personas que estaban tan seguros de entender la profecía. Y estas son las mismas personas que piensan que saben exactamente qué esperar. Sin embargo, cuando se cumplió la profecía, estaban cegados. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo y tan crédulo para creer en las masas de supuestos maestros que te están diciendo exactamente lo mismo en esta última hora? No puedo ni contar con una mano las personas que les advierten que esta es la abominación. ¿Cómo no te aterroriza tomar la decisión equivocada que podría costarte tu condenación eterna lejos de la presencia de Dios? Cuando lo comparas con los líderes religiosos en los días del Mesías, quienes prometieron a la gente que sabían exactamente qué era la profecía, que ese no era el Mesías, que no era una profecía que se estaba cumpliendo, pero sí fue. ¿Me estás diciendo que no puede volver a suceder en la última hora? Sabiendo que la palabra de Dios dice que la historia se repite. ¿Cómo no está aterrorizado? Y sé que estos calumniadores e hijos del diablo quieren acusarme falsamente de ser un traficante de miedo. Te estoy diciendo la verdad. Si lees el libro de Apocalipsis, te aterrorizarás al leer ese libro. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. O quizás estoy llorando en voz alta como una trompeta, porque no quiero que seas condenado. Miren cuántos supuestos maestros y personas en línea le están diciendo que esto no es una profecía que se está cumpliendo, que esto no es la abominación. La marca de la bestia no está aquí. El anticristo no ha sido revelado. ¿Estás seguro de que quieres jugar tu destino eterno en manos de hombres religiosos que te dicen lo que ellos piensan que es? Sé que algunos de ustedes están diciendo, hombre de Dios, ¿por qué gritas tanto? Cálmate. ¿Cómo esperas que esté tranquilo en una situación que determinará a dónde irás por siempre? Piensa profundamente en eso. Entonces quizás entiendas por qué somos tan apasionados. La palabra de Dios nos manda a clamar en voz alta y no escatimar. Incluso los muertos resucitarán al sonido de la trompeta. ¿Cómo estás tranquilo
en esta última hora. Siéntate y piensa en cómo las decisiones que tomes determinarán dónde terminarás para siempre. Y cuando se dará cuenta de que el fuego de la persecución se acerca, muy pronto, usted tendrá que tomar una decisión si vas a negar o recibir la abominación cuando cierren todo, cuando digan que no se puede viajar sin él, cuando no se pueda trabajar sin él, no puedes ir a un partido de fútbol sin él y no puedas comer sin él. ¿Qué harás en ese entonces? ¿Le creerás a los falsos profetas? ¿Creerás a los falsos maestros que te están hipnotizando para que te duermas y les creas cuando te digan, no te preocupes porque esto no es la abominación? Entonces sí, soy un apasionado, pero no es porque haya tenido un mal día y me la quiera desquitar contigo. Estamos tratando de que se despierte y comprenda lo peligrosos que son realmente estos tiempos en los que vivimos. Now they want to do this on newborns. It's a crime against humanity. It's an absolute assault on children of God. Wow. We only have a few minutes left. Susie, quickly, your question. My question was, I know several people in my neighborhood and stuff who've got and have talked about those same side effects that you mentioned. And so, it's natural to just worry about them. What advice would you give to people who've got these vaccines and are now getting this information and they're scared? What would you say to them? Well, it's a disturbing answer that you don't want to hear. With the types of things that this injection does, binding the spike protein to the surface of your cells, making an antibody, which means you're sensitized to that forever, through a process called transfection, binding spike protein to your cells. Once you've been, it is the mark. You cannot become unvaccinated. I started my professional life about 30 years ago as a nurse. And I remember this one infant, let's call him Jonathan, who came in really, really ill. Seemed to have a rare genetic defect, but in those days, gene diagnosis was still in its infancy, so we couldn't really figure out what's wrong with him. And in the years since, as I've trained as a physician scientist, we've been living this phenomenal digital and scientific revolution. And I'm here today to tell you that we're actually hacking the software of life and that it's changing the way we think about prevention and treatment of disease. So here's all the biology you need to know in 30 seconds. Our body is made out of organs. Our organs are made out of cells. And in every cell, there's this thing called messenger RNA, or mRNA for short, that transmits the critical information from the DNA, our genes, to the protein, which is really the stuff we're all made out of. This is the critical information that determines what a cell will actually do. And so we think of it like an operating system. And it's not just in every cell of our body, it's actually in every cell of every organism alive. It's the same thing. And so if you could actually change that, which we call the software of life, if you could introduce a line of code or change a line of code, it turns out that has profound implications for everything from the flu to cancer.
Imagine you were alive back in the 1980s and were told that computers would soon take over everything from shopping to dating and the stock market. That billions of people would be connected via a kind of web. That you would own a handheld device orders of magnitude more powerful than supercomputers. It would seem absurd, but then all of it happened. Science fiction became our reality and we don't even think about it. We're at a similar point today with genetic engineering. So let's talk about it. Where it came from, what we're doing right now, and about a recent breakthrough that will change how we live and what we perceive as normal forever. Humans have been engineering life for thousands of years. Through selective breeding, we strengthened useful traits in plants and animals. We became very good at this, but never truly understood how it worked, until we discovered the code of life, deoxyribonucleic acid, DNA, a complex molecule that guides the growth, development, function, and reproduction of everything alive. Information is encoded in the structure of the molecule. 4 nucleotides are paired and make up a code that carries instructions. Change the instructions and you change the being carrying it. As soon as DNA was discovered, people tried to tinker with it. In the 1960s, scientists bombarded plants with radiation to cause random mutations in the genetic code. The idea was to get a useful plant variation by pure chance. Sometimes it actually worked too. In the 70s, scientists inserted DNA snippets into bacteria, plants, and animals to study and modify them, for research, medicine, agriculture, and for fun. The earliest genetically modified animal was born in 1974, making mice a standard tool for research, saving millions of lives. In the 80s, we got commercial. The first patent was given for a microbe engineered to absorb oil. Today, we produce many chemicals by means of engineered life, like life-saving clotting factors, growth hormones, and insulin, all things we had to harvest from the organs of animals before that. The first food modified in the lab went on sale in 1994, the Flavor Saver tomato, a tomato given a much longer shelf life via an extra gene that suppressed the buildup of a rotting enzyme. But GM food and the controversy surrounding them deserve a video of their own. In the 1990s, there was also a brief foray into human engineering. To treat maternal infertility, babies were made that carried genetic information from 3 humans, making them the first humans ever to have 3 genetic parents. Today, there are super-muscled pigs, fast-growing salmon, featherless chickens, and see-through frogs. On the fun side, we made things glow in the dark. Fluorescent zebrafish are available for as little as $10. All of this is already very impressive, but until recently, gene editing was extremely expensive, complicated, and took a long time to do. This has now changed with a revolutionary new technology now entering the stage: CRISPR. Overnight, the costs of engineering have shrunk by 99%. Instead of a year, it takes a few weeks to conduct experiments, and basically everybody with a lab can do it. It's hard to get across how big a technical revolution CRISPR is. It literally has the potential to change humanity forever.
Liechtenstein, a principality with a population of only 38,000, is piloting a program to fit its citizens with biometric bracelets in a drive to track potential cases of COVID-19 in real time. Play, yeah, so that before they take somebody on board, you have to basically show that you're not infected, etc. Yeah, basically this can be done digitally. Yeah, so you don't have to show somebody your boarding pass and your visa and your passport, etc. But all of that actually can be done by using biometrics. Así que sí, tenga paciencia conmigo, ya que estoy tratando de mantener la calma al hacer este documental. Pero entre más pienso en la gran cantidad de personas que están siendo engañadas y desviadas por un camino sin retorno, estoy tratando de mantener la calma al pensar en cuántos supuestos pastores y predicadores están mintiendo a la gente diciéndoles lo que creen que es la profecía. Como en los días de los fariseos que pensaban que conocían la profecía, y aunque Jesucristo les suplicaba, les mostraba las escrituras y les decía: estas escrituras hablan de mí, y fueron cegados por el Dios de este mundo, y en lugar de que se humillaran y echaran un vistazo completo a todo el bosque del tiempo, Satanás puso un árbol frente a ellos. Entonces sí, estoy tratando de mantener la calma, pero a Dios Padre le duele cada vez que pierde una alma. Y como siervo del Dios Altísimo, si entristece al Padre, me debe entristecer a mí. Tomates con peces, cabras arañas y cosas así. Están fusionando cosas. Y una vez que fusionas cosas y cambias, el ADN ya no es propiedad de Dios. Lo rechazará. Dije esto durante el sermón de Monsanto. ¿No es así? Están intentando cambiar el ADN. Deja de tomar todas estas cosas. ¿Qué eres? ¿Un idiota? ¿Estás corriendo hacia los Illuminati para conseguir vacunas? No tienes idea de lo que están poniendo en tu cuerpo. No tienes ni idea. ¿No sabes que están cambiando el ADN de los humanos? Dios te rechazará si cambias el ADN. Tal vez la marca de la bestia haga algo en tu ADN donde Dios no pueda recibirlo, porque técnicamente ya no eres humano. La gente está cambiando. ¿No puedes ver la forma en que la gente está cambiando? Ni siquiera parecen humanos. ¿No te has topado con personas que no parecen humanas? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo es posible que casi todos los supuestos maestros que conoces en las redes se pongan del lado de los demás? Ya sea el Papa, la Reina de Inglaterra, los señores de Londres, la Fundación Bill y Melinda. Todos le están diciendo a la gente que acepte la abominación. Y estos supuestos líderes les están diciendo que lo tome o le están aconsejando. No se preocupe, porque eso no es la abominación. Back now to the fight against the coronavirus and a new partnership that could help close the vaccine race gap. Health departments are now working with Black churches to host vaccine clinics in communities which have been hit hard by COVID-19. I want to bring in the newest member of our NBC News Now team, Aaron Gilchrist. He joins us from the Second Baptist Church in Richmond, Virginia, where people will soon be lining up to get their shots this morning. Aaron? While people are rushing to get vaccinated, we have team coverage on the state's efforts to get more people, including using churches to distribute those shots. And we are out here at Reverend Banks' church, St. John's Progressive Missionary Baptist, and we are providing 500 vaccinations for individuals that are 65 and older. And it is a cooperative effort
clearly from the church, from the community. Decades of distrust, one strategy is to spread the gospel. To spread the gospel. Houses of worship across the country have been offering up their sanctuaries as vaccination sites as vaccination rates have risen to nearly 2.4 million a day. But it's not just the brick and mortar endorsement of vaccine acceptance. Faith leaders across the country have been preaching the gospel of the COVID-19 vaccine. Preaching the gospel of the COVID-19 vaccine. Desde el principio de los tiempos, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la idolatría es el único gran pecado del que provienen todos los demás pecados. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué significa tener un ídolo? Es poner otro Dios falso antes que el Dios vivo y verdadero. Elevar algo más alto que Dios, o dar gloria a algo en lugar del Dios Todopoderoso. Es el poner tu confianza en algo en lugar de Dios. Y cuán peor sería quitarle los títulos a Dios y dárselos a un ídolo. Y no les advertimos en el Evangelio del mensaje llamado vaca, que en los días de Moisés, cuando alzaron el becerro de oro, fue una advertencia profética, que en los últimos días se levantará otro becerro de oro. Y descubrimos que la palabra vaca proviene de la palabra vaca, y una vez más se eleva, provocando la ira del Todopoderoso. Les advertimos y les dimos una advertencia profética de que las cosas empeorarían cada vez más. Están llamando a esta abominación el Mesías, su única esperanza y hasta su Salvador. Y cuando declararon en las noticias que iban a predicar el Evangelio, los hijos del diablo se burlaron de nosotros en las redes y nos llamaron mentirosos. Pero mis hermanos y hermanas, ¿sí o no? ¿Ha empeorado? Porque ahora están proclamando con valentía que los clérigos y los líderes espirituales se propusieron predicar su fe en esta abominación. Y a medida que esta copa de blasfemia continúa llenándose, y estos líderes ciegos te están mintiendo, se están volviendo más y más audaces, faltándole respeto al Hijo de Dios. Recuerda cuando Jesucristo dijo en Mateo 18, versículo 20, que donde 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estaré con ustedes. Adivina lo que están diciendo ahora. Donde 2 o más están vacunados, ¿no creerás ahora? No solo han tomado los títulos del Mesías, y se lo han dado a esta abominación, sino que están poniendo toda su fe en esta abominación. Ahora están declarando que ya no es donde 2 o más se reunieron en el nombre de Cristo, el verdadero sanador, y el verdadero Señor, y el verdadero Mesías,
y el verdadero libertador, pero ahora, donde dos o más se reunieron para ser inyectados con la abominación, allí estará el espíritu del anticristo. Y mientras meditaba en esto, el Señor me llevó al segundo capítulo de Corintios 12. Y tienes que entender, así como hay misterios y revelaciones ocultos en el Antiguo Testamento que te dan advertencia profética del Nuevo Testamento, también hay mensajes ocultos y advertencias proféticas en el Nuevo Testamento que fueron escritas hace 2000 años para que nosotros, en esta última hora, las veamos en el Espíritu. He aquí, te muestro un misterio. Versículo 7. Y para que no sea exaltado sobremanera por la abundancia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, el mensajero de Satanás que me abofetee, para que no sea exaltado sobremanera. Quiero desglosar cada una de esas palabras, y quiero que me digas si ves una advertencia profética oculta para aquellos que tienen ojos para ver. Él dijo un aguijón en la carne. Cuando busca la palabra aguijón en Strong's G 4647 significa punta o extremo puntiagudo del palo. Y adivinen lo que significa. Significa un balde o una estaca o un trozo de madera puntiagudo. Quiero que pienses en eso por un momento. ¿Qué es la abominación? ¿Y qué es lo que utilizan para administrarla en las personas? ¿Es algo que se parece a una estaca? ¿O un trozo de madera puntiagudo? ¿O algo puntiagudo como este trozo de madera? ¿Sí o no? Bueno, después de mencionar el aguijón en la carne, continúa hablando de un mensajero de Satanás. Bueno, la palabra mensajero es Strong's G32. Es ángelos. Literalmente significa un ángel en el griego. Un ángel caído. Alguien que fue enviado para representar a un gobierno o autoridad. En este caso se refería a un ángel caído que fue enviado para atacarlo. Pero si miras la definición, es un ángel caído que fue enviado para representar a un gobierno y una autoridad o un enviado. Y luego dice, un mensajero de Satanás que me golpee. Esa palabra en el griego es koláfiso, significa golpear, forzar violentamente. Es la misma palabra que se usa en Mateo 28, versículo 67, cuando golpearon a nuestro Señor en el rostro. ¿Alguna vez he escuchado la terminología? ¿Le dieron una bofetada en la cara? Es una forma de falta de respeto y, por supuesto, un aguijón en la carne. Y un mensajero de Satanás. Esa palabra allí, en el Strong's G 4566, significa el que incita a la apostasía para convertir al pueblo de Dios al pecado, o un hombre parecido a Satanás, o un adorador de ídolos. ¿Los está viendo? Veamos la profecía escondida dentro de la Escritura, la abominación mensajera. Da la casualidad de que la abominación se llama ARN mensajero, y este mensajero sería de Satanás. Quiero que veas esto en el Espíritu. En el Antiguo Testamento era algo externo. En el Nuevo Testamento es algo interno. Y recuerde, Jesucristo dijo, como en los días de Noé, así será cuando yo vuelva. Los ángeles caídos estaban en la tierra en los días de Noé. Estaban o no corrompiendo todo lo que Dios creó. Dice que Noé fue perfecto en su generación. Y estaba hablando de su ADN. Su linaje no fue corrompido por los ángeles caídos. Así que ahora que estamos aquí en los últimos días, el diablo quiere ir al interior esta vez. Entonces, este ARN mensajero se inyecta en el templo humano con un mensaje para ser escrito en su libro de la vida y en el ADN de aquellos que toman esta abominación. Este mensajero transmite un mensaje a la raíz de la existencia misma de un ser humano. Su genoma es el libro de la vida de las personas, tal como dice el libro de Apocalipsis. El día del juicio los libros se abrieron. Y recuerdas que te mostramos el mensaje profético, el ADN de Dios y la marca de la bestia, que tu ADN es el libro de tu vida. Recuerda que le dijimos que esta es la razón por la que Satanás quiere ingresar al ADN, porque quiere poner un mensaje dentro de los libros de las personas.
Así que piénselo, aguijón en la carne, se describe como una estaca o algo afilado hasta cierto punto. ¿Qué crees que podría representar? Hermanos, abran sus ojos, el mundo entero está siendo engañado. Y recuerde lo que dice el capítulo 18 de Apocalipsis. Es por hechicería que todas las naciones fueron engañadas durante el tiempo del anticristo y la abominación. ¿No les advertimos hace muchos videos que la palabra brujería o hechicería es la palabra farmaquía en griego? Es de donde se obtiene la palabra farmacia, de donde viene esta abominación. ¿Los está viendo ahora? Pero es mucho peor de lo que pensaba. ¿Se ha preguntado alguna vez cuándo comenzará a cumplirse la profecía de Mateo 24? ¿Crees que es una coincidencia cuando Cristo nos advierte sobre la abominación desoladora? Continúa diciéndonos que si los días no se acortan, ninguna carne se salvará. Ahora, antes de entrar en ese misterio, regresemos y hablemos de esta abominación que ha sido levantada como ídolo. Y mientras millones de supuestos cristianos todavía van a la iglesia y todavía proclaman a Cristo en sus corazones, están lejos de Él. Han levantado esta abominación, y debido a que han doblado sus rodillas ante la bestia, no solo ese espíritu del anticristo ha entrado en su templo, sino que también se ha apoderado de los templos en los que se reúnen. This weekend, more people in Jacksonville will have the opportunity to receive the COVID-19 vaccine. As News4Jax reporter Zach Lajouet explains, St. Matthew Baptist Church in Northwest Jax will administer 500 doses of the vaccine starting Sunday morning at 9 o'clock. This place of worship will soon become a place of protection amid this pandemic. Will soon become a place of protection amid this pandemic. Metro Atlanta Black churches are saying, come one, come all, and roll up your sleeve for a vaccine. Joe Ripley live at one of the churches, St. Philip AME Church near Decatur, with much more. And the church, Joe, teaming up with Walgreens to get people vaccinated. And folks don't need to make an appointment, right? Willie Fillmore. In an effort to make the COVID-19 vaccine more accessible. We really believe making sure these vaccines are getting into all segments of communities is important, and we think working with our houses of worship is one way that you can do that. And we think working with our houses of worship is one way that you can do that. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Estás empezando a verlo en el espíritu? Antes de continuar leyendo esta advertencia profética, quiero que busquemos la palabra apartarse. Verás, es la palabra apostasía. Literalmente significa abandonar o olvidar, darle la espalda al Señor. De hecho, se usa en otro lugar del libro de los Hechos cuando los fariseos acusan falsamente a Pablo. Dijeron que estaba tratando de hacer que la gente apostasía o abandonara las enseñanzas de Moisés. ¿Lo ve? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Crees que es posible que millones de cristianos vayan a la iglesia dominical, levanten las manos, usen corbata y traje, hablen en lenguas y sin embargo abandonen a Dios en sus corazones? ¿Sí o no? ¿No sabes cuánto entristece al Señor? ¿Cuántos cristianos afirman seguirlo? Van a la iglesia dominical, pero lo han olvidado. No se han olvidado de llegar al edificio del domingo. Lo han olvidado. Han olvidado sus promesas. Han olvidado quién es su protector. Han olvidado quién es su sanador. Y le han dado la espalda al Señor Jesucristo. Ya no confían en que Él los sacará de lo que creen que es una pandemia. Y no solo le han dado la espalda al Señor, sino que se han vuelto hacia un ídolo. A esta abominación le llaman la única esperanza, el Mesías, el Salvador del mundo, y cuando T.D. Jakes estaba siendo inyectado en la pantalla,
estaba diciendo que pusieran su fe en esta abominación. Entonces, ¿cómo crees que se siente el Señor cuando tantos afirman conocerlo, pero ya no confían en Él? Ya no tienen fe en Él. ¿Y por qué creen que la profecía del capítulo 3 de 2 de Timoteo dice que en los últimos días que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella? A esto se evita. Y es tan malo que Dios nos ordene que nos mantengamos alejados de ese tipo de personas. Entonces, ¿no pueden ver que esta profecía se ha cumplido? Que estamos en la apostasía, donde muchos, aunque van a una iglesia dominical y levantan sus manos hacia otro Jesús, no confían en el Hijo de Dios. Ya no esperan la ayuda del Señor. Ya no piden ayuda a Cristo en momentos de necesidad. Ya no confían en el Salmo 91. No confían en el mandato de Cristo cuando dijo: te envío con poder y nada te dañará. Y lo triste es que dejaron de confiar en el Señor hace mucho tiempo. Simplemente no lo sabían porque estaban escondiéndose detrás de sus trajes de iglesia. Entonces, si los cristianos afirman seguir a Cristo pero le dan la espalda en todos los sentidos, ya sean teniendo fe en Él, recordando sus promesas, esperando en Él y confiando en Él, ¿cómo pudieron Shadrach, Meshach y Abednego confiar en el Señor mientras eran arrojados al fuego? Pero estos supuestos seguidores de Cristo ni siquiera pueden esperar en Él y confiar en Él para superar cualquier tipo de enfermedad, sea real o no. En cambio, corren hacia la bestia, corren hacia el nuevo Salvador, la nueva esperanza y el nuevo Mesías, el falso Mesías. Y esta es una gran caída, y debido a ella, Dios los está entregando a un fuerte engaño de que creen una mentira. Y es por eso que 7 documentales más tarde, la misma gente simplemente no lo entiende, porque en su corazón se están cayendo. Y les suplicamos, después de pasar incontables horas para hacer este documental, para que pueda ver la verdad sobre cuánto le duele a Cristo que la gente ya no confía en Él. Y a medida que avanzamos en la Escritura, veamos qué más dice la Escritura. Y veamos por qué te estoy mostrando esto ahora. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ahora lo ves? Satanás no solo quiere que el espíritu del anticristo more en los cuerpos humanos porque somos el templo de Dios. Y de la misma manera, cuando adoramos a Jesucristo, Dios en la carne, el Espíritu Santo, Dios en el Espíritu, se sienta dentro de nosotros, como su templo, como un templo humano, ¿verdad? Bueno, esto es lo que quiere Satanás. Quiere que la gente adore al hijo literal de perdición, el anticristo, como un Dios falso en la carne, y quiere que el espíritu del anticristo penetre dentro de la gente, como el templo humano para el dragón. Les voy a mostrar por qué Satanás está entrando en tantos de estos supuestos edificios ministeriales. Es porque lo que tienes que entender es que aunque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, la gente todavía afirma adorar a Jesús en un edificio de ladrillos y cemento. Lo dedicaron al Altísimo. ¿No es técnicamente un templo para Dios en el que se encuentran y lo adoran? ¿Sí o no? Lo hablo desde la perspectiva de la gente. Dicen, déjame ir a la casa de Dios el domingo. Y debido a que se han vuelto a esta abominación, causando que Dios los deje desolados. Estos edificios de la iglesia, estos templos ahora están siendo tomados por este nuevo ídolo. Es justo, como les enseñamos en el documental, la bestia que era, como Antíoco Epífanes, que trajo la abominación, el ídolo,
al templo de Dios y ofreció la sangre de los cerdos sobre el altar de Dios, fue cuando Dios dejó ese lugar. ¿No ve que esto tiene un significado espiritual y un significado literal? De que no solo estas personas están poniendo el ídolo dentro de los templos físicos, pero también en el templo humano de Dios, y la ofrenda de sangre del niño asesinado también en ellos, como la ofrenda humana, como el ídolo humano. Pero este ídolo también está siendo llevado a miles de lugares reales que supuestamente están dedicados como templos de Dios, las casas de Dios, ¿sí o no? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, mientras esperas que se construya un templo en Jerusalén, esta profecía ya se está cumpliendo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que sí, tenga paciencia conmigo, ya que estoy tratando de mantener la calma. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el tiempo? ¿No nos advierte Dios que la historia se repite? ¿Qué dice la Escritura acerca de detenerse, quitar ese árbol frente a usted y mirar hacia atrás en el bosque del tiempo? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A los ancianos y ellos te dirán. Así que los gobernantes religiosos de aquellos días estaban engañando a las personas que trataban de apartarlas del verdadero Dios Todopoderoso, que vino en carne y hueso para salvarlas. Pensaron que conocían la profecía hasta el punto de rechazar al Todopoderoso. Ahora, la mayoría de ustedes están mirando fijamente un árbol y su única concentración está en el presente. No estás mirando hacia el pasado para ver lo que viene en el futuro. Y por eso, ni siquiera se te ha pasado por la mente que es posible que la profecía según Mateo ya ha comenzado. Y mientras esperas guerras y rumores de guerras, y mientras esperas que las cosas sucedan, no se dan cuenta que ya han comenzado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, sabemos que la Escritura dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre volverá. Aún así, Yeshua, el Mesías, nos dijo que podemos conocer la temporada y la señal de su regreso. Pero ¿qué tal si el Todopoderoso nos dio un guía a seguir? Un periodo de tiempo que la mayoría no conoce por ignorancia y algunos rechazan tontamente,
pero solo quiero que pienses en algo. Durante casi 2000 años, muchos han creído en la cronología declarada desde el principio de los tiempos. Recuerda que la palabra de Dios dice que Dios había declarado el fin desde el principio. Ahora sabemos que Dios tomó 6 días en Génesis, al principio creando todas estas cosas, y al séptimo día descansó. En el cielo Dios declaró el fin desde el principio. Deberíamos buscar alguna señal al principio que nos diga cuándo será el final. Ahora, hermanos, quiero que piensen esto. 1000 años son para el Señor como un día. La palabra de Dios dice en la carta de Pedro, un día con el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso significa que 6 días para el Señor técnicamente pueden ser 6000 años. Y un día de reposo para el Señor puede ser 1000 años para nosotros. Pero, ¿qué significa esto? Me parece fascinante cómo se usa el número 6 en toda la Biblia como un mensaje oculto. Y por supuesto, sería como si el enemigo intentara copiar el número de la bestia, como el número del hombre, que es 6. Pero solo da un paseo conmigo. ¿Alguna vez te ha preguntado por qué en Mateo capítulo 17, versículo 1, la escritura menciona específicamente que fue en el 6º día que Jesucristo literalmente se transfiguró en las nubes para hablar con Moisés y Elías? Y Pedro, Santiago y Juan estaban allí para presenciar esto. Pero ¿por qué el 6º día? Podría ser que el Señor nos está haciendo saber que al final de los 6000 años, Él regresaría como el Señor de señores y el Rey de reyes. Y Jesucristo gobernaría sobre la tierra. Hermanos, ¿sabían que desde Adán hasta el nacimiento de Jesucristo de Nazaret son aproximadamente 4000 años o 4 días? Y desde Jesucristo hasta el día de hoy, estamos en aproximadamente 2000 años o 2 días. Si lo sumas, resultan 6000 años o 6 días, como el comienzo de los tiempos. Dios declararía el fin desde el principio. Ahora, aunque ningún hombre sabe el día o la hora, nos hizo saber que podemos conocer la señal de su regreso, y podemos saber la estación justo cuando empieza a saber que las hojas cambian en un árbol. Nos hizo saber estas cosas. ¿Crees que es una coincidencia que Jesús convirtiera 6 tinajas en vino? Ahí está el número 6. Si lee Job capítulo 5 versículo 19, él dijo que nos libraría de nuestro 6º problema. ¿Crees que es una coincidencia que Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio? ¿Podría ser esta una revelación oculta de que Cristo regresaría en 6000 años? Y recuerda que es en el 6º día que el hombre fue creado, y sucede que es en el año 6000 en el que vivimos ahora mismo, y que el anticristo y el número de la bestia o el hombre tendrían dominio sobre la tierra para hacer la guerra contra los hijos de Dios, pero tal vez no lo crea. Esa es su decisión. Solo les estoy presentando algo para meditar y llevar al Señor en oración. Pero ¿por qué? Dice la Biblia en Mateo 24, versículo 32, Él dice, aprende ahora la parábola de la higuera. Cuando sus ramas aún tiernas y broten hojas, sabes que el verano está cerca. Así también cuando veas todas estas cosas, debes saber que está cerca, incluso a las puertas. El Señor nos está haciendo saber que aunque no sepamos el día ni la hora, podemos saber la temporada en la que Él regresará. Pero refiriéndose a la higuera, Él está hablando de que Israel vuelve a ser una nación. Esta es una profecía. Si vas al Éxodo, capítulo 19, versículo 10, y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y estén preparados para el 3er día, el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Cuáles son las probabilidades de que se purifiquen y se preparen para 2 días? Pero el 3er día,
Él descendería ante sus ojos. ¿Podría ser esto una advertencia para saber que cuando la nación de Israel fuera traída a la tierra una vez más, y ya no se llamará con el nombre islámico de Palestina, el Señor vendría? Esa tierra siempre la ha llamado el Todopoderoso Israel, no Palestina. Entonces, independientemente si usted cree de quienes dicen que son los verdaderos israelitas hebreos, no puede escapar ni evadir el hecho de que esa tierra ahora fue declarada la nación de Israel en el año 1948 o 2 días después. ¿Los está viendo? Vayamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Y nuevamente, esta es una profecía de la nación de Israel. Versículo 1. Venid y volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado, pero Él nos sanará. Él ha herido, pero nos vendará. Los hebreos, los israelitas, los de Judá, han sido esparcidos durante 2000 años después de la destrucción del templo, tal como lo profetizó el Hijo de Dios. Pero mire lo que dice en el versículo 2. Después de 2 días, ¿nos revivirá? Al tercer día, Él nos resucitará para que vivamos delante de Él. Recuerde, 1000 años es solo un día para el Señor. Entonces, después de 2 días o 2000 años, desde que Cristo profetizó la destrucción del templo, que sucedió en el año 70 DC, todos los hijos de Israel fueron esparcidos. ¿Cuál sería la probabilidad de que 2 días después o 2000 años después Israel se convierta en una nación una vez más? Que esa tierra que fue robada por la religión falsa de Islam sería recuperada por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y declarada como la tierra de Israel, tal como el Altísimo lo proclamó desde el principio. ¿Crees que esto es una coincidencia? Si lo que le estoy diciendo es correcto y estas enseñanzas fueron anteriores a mi existencia, pero cuando me fue revelado y otros me lo mostraron cuando era joven en el Señor, se estableció en mi espíritu como verdad. Pero de nuevo, no tienes que recibirlo. Preséntaselo al Señor en oración. Pero si este es el caso, estamos viviendo en el 6º día y muy pronto el Señor regresará en el 7º día o el reinado de 1000 años de Cristo, tal como está profetizado en el libro de Apocalipsis. Hermanos, ¿no es esto emocionante? Pero recuerde lo que dijo Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. Acabamos de leer cómo nos dijo que conoceríamos las señales. Nos hizo saber en el versículo 32 una parábola de la higuera, que podemos saber la temporada cuando Él está a la puerta. Pero, ¿qué pasaría si les dijera? En el versículo 34, Él dice, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas las cosas se cumplan. Esto significa que cuando Israel se convierta de nuevo en una nación y ya no se llame Palestina como cuando fue robada, y sería tomado y etiquetado como Israel de la forma en que Dios lo ordenó, esa sería la generación que no pasará hasta que el Señor regrese, hasta que se cumplan todas estas cosas. Hermanos, es tan asombroso como el todopoderoso Yeshua Cristo nos está revelando estos misterios en la última hora. Entonces, ya hemos pasado porque Dios declararía el fin desde el principio de la creación. Trabajó 6 días y descansó el 7º. Sabemos que un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. Y sabemos que desde Adán hasta Cristo han pasado aproximadamente 4000 años o 4 días. Y también sabemos que desde Cristo hasta nuestro tiempo son aproximadamente 2000 años o 2 días. También sabemos que desde Cristo hasta ahora son exactamente 2 días, tal como fue profetizado en el libro sagrado de Oseas, capítulo 6, versículo 2. También sabemos que en 2 días Dios revivirá a la nación de Israel y al tercer día vivirá ante sus ojos.
Y sabemos que el Hijo del Hombre está a la puerta, y Jesucristo reinará por 1000 años, lo que representa el día de reposo o el sábado. Pero antes de emocionarnos demasiado, quiero mostrarles cuán engañosa y astuta es realmente la serpiente. Y el 98% de cada uno de ustedes de que ve este documental en este momento no nació antes del 1950. Por lo tanto, la mayoría de ustedes no se dan la vuelta y observan el pasado. Y el enemigo tiene tantos enfocados en un árbol en este bosque del tiempo, pero es hora de quitar este árbol y comenzar a mirar todo el bosque para que puedas tener una mayor percepción de dónde estamos en la profecía. Es hora de dar la vuelta y mirar hacia atrás para ver lo que Dios está tratando de mostrarnos. Y de lo que se darán cuenta es que en el nacimiento del siglo XX sucedió algo sobrenatural. El conocimiento aumentó de repente tan rápido, pero antes de llegar a eso, volvamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y reexaminemos la gran profecía de nuestro Señor y Dios, Yeshua el Mesías. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Estás empezando a verlo? Pero antes de seguir adelante, debe comprender que no hay nada nuevo bajo el sol. Y lo que fue será. Y así como en los días de nuestro gran Señor Dios y Rey Yeshua el Mesías, cuando estuvo en la tierra, el enemigo siempre tratará de levantar gente para desacreditar y alejar a otros de recibir la verdad de lo que Dios le está diciendo a la gente. Así como el Mesías le estaba diciendo a la gente que Él era el pan de vida enviado del cielo y que Él era el único camino. Les suplicaba diciéndoles que Él era de quien hablaban los profetas. Pero sin embargo, hubo quienes se levantaron para estar en desacuerdo y apartar a la gente de la verdad. Habrá quienes digan siempre ha habido guerras, siempre ha habido enfermedades y siempre han habido terremotos. Y no mienten, pero quiero que imaginen el tiempo. Incluso si comenzamos desde los días de Cristo, quiero que imagines la línea de tiempo como una autopista. Entonces, desde Cristo hasta ahora, estos 2 días o 2000 años, el tiempo se movía de manera constante a aproximadamente 25 millas por hora. Entonces, si cuando se trata de tecnología, cuando se trata de guerras y cuando se trata de terremotos, sería una tontería decir lo contrario. Sin embargo, también sería una tontería tratar de usar eso como una razón para alejar a las personas de la verdad que se está revelando. Pero imagina que estás conduciendo a 25 millas por hora desde la época de nuestro Señor Dios y Rey, Jesucristo, cuando vino a la tierra. Bien, estamos conduciendo a través del tiempo. Conducimos a 25 millas por hora con respecto a la tecnología, las guerras y los terremotos. Pero de repente, a medida que nos acercamos al segundo día o al año 2000, de repente los autos ahora van a 120 millas por hora. Esta analogía es para ayudarlo a comprender por qué esto es tan importante. Que en tan solo los últimos 100 años la cantidad de cosas que han sucedido
están encajando directamente con la profecía de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, cuando nos dijo cuáles serían las señales del fin de los días en el libro sagrado de Mateo capítulo 24. Ahora quiero que camines conmigo mientras profundizamos en esta revelación. Hay 3 escrituras principales que examinaremos en detalle: Mateo capítulo 24, Daniel capítulo 12 y el libro de Apocalipsis capítulo 6. Ahora, hermanos, quiero recordarles, todos sabemos que ha habido terremotos, guerras, enfermedades y pestilencias. La palabra de Dios registra esto históricamente, pero nadie puede negar, si miramos a la época de Jesucristo, hasta 2000 años después, que todo iba a un ritmo constante de 25 millas por hora. Miremos el tiempo de la Edad Oscura. Mira todas estas cosas, pero sin embargo sucedió algo sobrenatural en el nacimiento del siglo XX, justo cuando comenzamos a culminar y entrar en los años 1900, algo cambió. Todo se aceleró a un ritmo bíblico. Todo desde guerras, rumores de guerras, terremotos en diversos lugares, enfermedades, pobreza, hambre y por supuesto tecnología, que juega un papel tan importante en el sistema de la bestia profetizado en los días del Señor Jesucristo. Capítulo 24, versículo 3. Y mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? Entonces no hay duda de que estos son los últimos días de los que Jesús estaba hablando. Pero recuerde, un día con el Señor es como 1000 años. Entonces, ¿qué son 100 días para el Señor? ¿Qué es eso para el Señor? Hermanos, no se puede pensar en un día con una mente humana. Debes pensar en el Espíritu. Y Yeshua respondió y les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Quiero que pienses en esto por un momento. La primera advertencia que Jesucristo nos da es: asegúrate de que nadie te engañe. Quiero que recuerden eso para más adelante en este documental. Dijo: ¿por qué vendrán muchos en mi nombre diciendo que soy el Cristo y engañarán a muchos? ¿Sabes? Solo en los últimos 120 años, ¿cuántos han afirmado ser Cristo? ¿Cuántos han afirmado ser Dios? ¿O han afirmado ser profetas y han descarriado a muchos? Solo en los últimos 120 años ha aumentado enormemente y las multitudes lo han seguido a ciegas. Versículo 6. Y oirás de guerras y rumores de guerras. ¿Estás escuchando esto? Hermanos, si el Todopoderoso nos está profetizando en este momento, tiene que ser algo que es de una magnitud bíblica. Eso significa que no podemos simplemente contar las pequeñas guerras a lo largo de la historia. Tiene que ser algo en una proporción tan bíblica como nunca antes. Bueno, ¿cuáles serían las probabilidades de que a medida que comenzamos a entrar en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial en la historia de la humanidad comenzaría el 28 de julio del 1914 y se prolongó hasta el 11 de noviembre del 1918, un total de 40 millones de muertos? Hermanos, más de 30 naciones envueltas en una guerra mundial. Y esta es exactamente la razón por la que Satanás ha tratado de que mires fijamente a un árbol y te concentres en un solo momento en el tiempo. Mientras te tiene esperando que comiencen las guerras, te tiene esperando que comience la profecía, entonces está engañando a millones de personas para que no se tomen el tiempo de mirar hacia atrás y reconocer el pasado, tal como lo dijeron las escrituras anteriormente en el documental. Lo que fue, será, porque si miramos hacia atrás, nos diéramos de cuenta que la profecía de la que nuestro Señor Dios y Rey nos habló y advirtió en Mateo 24 ya ha comenzado. Jesucristo dijo que habrá guerras y rumores de guerras. Tiene que haber. No podían ser solo guerras regulares. Tendría que ser algo en una proporción bíblica.
Me está diciendo que en toda la historia de la humanidad, al entrar en este cambio sobrenatural donde todo ha aumentado tan rápido, se produciría la Primera Guerra Mundial. ¿No crees que esta es la profecía de Cristo? Bueno, tal vez eso no sea suficiente para algunos de ustedes. Jesús nos advirtió que no solo habría guerras y rumores de guerra, sino que veremos nación contra nación, hambrunas, pestilencias y terremotos en diversos lugares. ¿Cuáles serían las probabilidades de que en medio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial la influenza ataque? La influenza se libraría sobre la tierra y morirían entre 50 y 100 millones de personas. ¿Y no lo considera una proporción bíblica? ¿Estás empezando a ver el panorama más amplio? La palabra de Dios dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de la gente, a menos que la luz gloriosa de Cristo brille y les dé la vista. Ahora, ve por qué Satanás ha estado tratando de distraerte toda tu vida, colocando un árbol frente a ti llamado el presente, donde solo quiere que esperes a que comience la profecía, porque él no quería que mirara hacia atrás en el bosque del tiempo y te dieras de cuenta de que la profecía que nuestro Señor nos dio en Mateo capítulo 24 ya ha comenzado. Y ni siquiera mencioné la guerra civil, más de 600,000 muertos. Pero súmalo y piensa en lo que te estoy diciendo. La Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX, más de 40 millones de víctimas. Luego inmediatamente la influenza de la plaga, o lo que Jesús nos dijo que procedería, que es una pestilencia. Luego murieron de 50 a 100 millones de personas y luego después de esta influenza, el mundo se une y se introduce el nuevo orden mundial para que el anticristo establezca su trono. Lo llaman la Liga de Naciones. El 10 de enero del 1920 comenzó. Y si una guerra mundial no fue suficiente para convencerte de que esta es la profecía de la que Jesucristo nos advirtió, que Él regresaría cuando el mundo entero estuviera en guerra y nación contra nación, y pobreza y pestilencia como nunca antes se había visto. Ahí comienza otra guerra mundial. Y si el primero no les abrió los ojos a esta revelación, del 1 de septiembre del 1939 al 2 de septiembre del 1945, más de 75 millones de muertos y más de 30 naciones estaban en guerra. ¿Estás empezando a verlo ahora? Escuchemos el comienzo de la profecía una vez más. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora quiero que vean estos números y me digan si este no es un evento bíblico que sucedió antes de que naciéramos. Y como nunca miramos hacia atrás, y la mayoría de nosotros ni siquiera estábamos prestando atención en la clase de historia, y la mayoría de las veces no querían decirnos la verdad en la clase de historia, quiero mostrarles algo. ¿Sabías que si suma las muertes entre la guerra civil, la Primera Guerra Mundial, el brote de influenza y la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 213 millones de personas murieron? Y si crees que es un gran número ahora, lo que debes darte cuenta es que cuando estábamos entrando en el siglo XIX, hubo un cambio sobrenatural, tal como lo profetizó la palabra de Dios. Debe darte cuenta de que en este momento ellos estimaron que solo había entre 1,000 millones y 1.5 mil millones de personas en el planeta. Solo había 78 naciones independientes en ese momento. Así que durante más de 5,000 años hemos tenido guerras, hemos tenido terremotos, hemos tenido hambrunas y pestilencias,
Pero de repente, a principios del siglo XX, el sexto día, en el año 1900, algo cambió sobrenaturalmente. Y como la historia humana ha ido a 25 millas por hora, de repente vamos a 150 millas por hora de la nada. ¿Y no puedes ver que esto es una profecía? Tan claro como Cristo ha abierto mi entendimiento a esta profecía. Mi pregunta es, ¿puedes verla? Esto es algo que tienes que llevar directamente a tu aposento de oración y habla con el Mesías antes de ir a preguntarle a los hombres cuál es su opinión. Pregúntale al que más importa. Él les dirá que somos verdaderos siervos del Dios Altísimo y que les estamos diciendo la verdad. Entonces, ¿me vas a decir que en toda la existencia de la raza humana nunca hemos tenido una guerra mundial? Pero sin embargo, a principios del siglo XX, en el año 1900, algo comenzó a cambiar de manera sobrenatural, donde el conocimiento aumentó, las cosas aumentaron a un ritmo que no se puede explicar. Entonces, ¿qué pasa si el capítulo 24 de Mateo y la profecía que el Señor Jesucristo dio realmente ya ha comenzado a cumplirse? Lo que quiero que hagas conmigo es que vamos a poner la escritura en la pantalla y vamos a ir paso a paso. Y quiero que lo subrayes conmigo. Subráyalo. Y si parece que la profecía realmente se está cumpliendo. Comencemos en Mateo capítulo 24, versículo 4. Y Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué creen que lo primero que Jesucristo nos advierte es el engaño? Porque el engaño es una de las armas más poderosas que usa Satanás en esta última hora. Él dijo, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañaré a muchos. ¿Sí o no? En los últimos 120 años ha habido más personas que afirman ser Cristo y Dios, y hay más falsos profetas de los que ha habido en los últimos 2000 años. ¿Sí o no? Bueno, entonces subrayémoslo. Versículo 6. Y oirás de guerras y rumores de guerras. En este diagrama estás viendo en la pantalla cómo te muestra guerras que han sucedido a lo largo de la historia, que se remontan incluso a más de 2000 años. Pero si nos adelantamos a las primeras etapas iniciales del siglo XX, observe que tan rápido aumenta con las guerras y los rumores de guerras. Hermanos, tengo tiempo para hablar sobre el número de muertes en todas las guerras que han sucedido en toda la tierra, en poco más de 120 años. Nos olvidamos de la guerra civil donde murieron más de 600,000 personas. Durante la guerra de Vietnam murieron más de 1.3 millones de personas. La guerra del Golfo, Afganistán, la guerra de Irak, murieron entre 600,000 y 1 millón de personas. Hermanos, volvamos a principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Nunca ha habido una guerra mundial en la historia de la humanidad. Y me vas a decir que 2000 años después, desde cuando Cristo profetizó estas cosas, o el segundo día, que equivaldría a 6 días en total. Según la profecía bíblica, veríamos no solo una guerra mundial, con más de 40 millones de muertos y más de 30 naciones involucradas, sino una segunda guerra mundial con más de 75 millones de muertos y más de 30 naciones involucradas. Es seguro decir que hemos probado de que esta profecía se está cumpliendo. Subrayémoslo también. Ahora sabemos que vendrán más guerras, pero les estoy demostrando que cuando entramos en el siglo XX pasamos de 25 millas por hora a 130 millas por hora. Literalmente de la noche a la mañana. Recuerde, 1000 años para el Señor son solo un día. Entonces, ¿qué crees que son 100 años? Son literalmente segundos para el Señor. Hablemos de la hambruna. ¿Recuerda la Gran Depresión que comenzó en agosto del 1929? Duró hasta el 1933. ¿Sabe cuántas personas pasaban hambre? O hablemos de hoy. ¿Sabes cuántas personas mueren de hambre en el mundo cada año? Hablemos del día en que vivimos donde hay multimillonarios, pero aún hay más de 9 millones de personas que mueren de hambre cada año.
y va subiendo con el paso del tiempo, y cada 10 segundos un niño muere de hambre. Es seguro decir que podemos subrayar la hambruna en esta última hora. Hablemos de la pestilencia. Al mismo tiempo, el Señor nos advierte de guerras y rumores de guerras. Vayamos al versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas y pestilencias, ¿sí o no? Esta misteriosa influenza cayó sobre la tierra entre el año 1918 y el año 1919, que acabó con entre 50 a 100 millones de personas. ¿Sí o no? Es seguro decir que podemos subrayar la pestilencia solo con eso. Pero hermanos, piensen en todas las enfermedades y pestilencias que han golpeado a la tierra en los últimos 120 años. Así que subrayemos la pestilencia. Ahora hablemos de terremotos. Si ve el diagrama en la pantalla, han habido más terremotos en diversos lugares en los últimos 120 años que en los últimos 1000 años. Y dije una vez en un mensaje que la razón por la que hay tantos terremotos mientras el regreso de Cristo está cerca es porque la misma tierra está temblando ante el regreso de Dios Todopoderoso. Pero antes de continuar con esta profecía que Cristo nos dio hace 2000 años, detengámonos y meditemos sobre lo mucho que ya les hemos demostrado, y esa profecía ya ha comenzado. Y luego debes hacerte la pregunta: si la profecía que Cristo nos dio en Mateo 24 ya comenzó antes de que saliéramos del vientre de nuestra madre, y si la profecía del Señor Jesucristo en Mateo 24 ya comenzó, ¿qué eso dice acerca de los jinetes que fueron liberados en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1? Ahora ves por qué estoy comparando Mateo capítulo 24 con la profecía que el Mesías nos dio con el libro de Apocalipsis capítulo 6 y los 4 jinetes. Capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: «Ven y mira». Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mire cómo Jesús nos advierte sobre el gran engaño y el espíritu del anticristo que viene a la tierra. El primer jinete es el anticristo montado con un arco en la mano y una corona en la cabeza. Debo recordarte que el nombre es corona. ¿Y crees que es una coincidencia que Jesucristo continúa advirtiéndonos sobre guerras y rumores de guerras? Y sabemos que siempre hay derramamiento de sangre, víctimas y guerras. Y los 4 jinetes traerían muerte, una espada y toda clase de pestilencias y plagas. Y el caballo pálido, llegaremos en un minuto. Así que de la misma manera que les hemos probado que la profecía de la que se habla en Mateo capítulo 24 ya ha comenzado y empeorará. De la misma manera que la profecía ya ha comenzado, los 4 jinetes ya han sido liberados y solo aumentarán con el poder. Porque recuerde, los caballos representan batalla, guerra y poder,
Cuando lees sobre los 4 jinetes, no puedes leer como un caballo literal que sale del cielo. No es así como interpretas las escrituras y la profecía. Al igual que en el libro de Daniel, cuando profetizó sobre otros reinos, los comparó con bestias y animales y criaturas, dependiendo de su carácter y de cómo se moverían por la tierra. Ahora escuche, dejemos una cosa clara. No estoy tratando de actuar como si lo sé todo, como estoy haciendo extensos estudios durante horas sobre la historia de la humanidad y estoy completamente conmocionado por las cosas que han pasado desapercibidas durante 120 años. Sé que hay muchos de ustedes que probablemente conocen la historia de la humanidad mejor que yo, pero estamos juntos en esto y estamos aprendiendo juntos. Cuando estaba creciendo, no me importaba la clase de historia, pero eso es exactamente lo que quería el diablo, porque él no quiere que nos detengamos y miremos hacia atrás en el pasado y lo comparemos con la profecía bíblica, porque quiere que nos enfoquemos en el presente, esperando que se cumpla Mateo 24, esperando que los 4 jinetes comiencen a cabalgar sin saber que muchas de esas profecías ya han comenzado. Y por eso estoy tratando de ser preciso sobre las estadísticas y los plazos y las muertes, la cantidad de personas que han muerto. Solo necesito que tengas paciencia conmigo, porque esto es nuevo para mí, pero estoy muy agradecido de que el Todopoderoso me haya abierto los ojos a esta revelación. Hermanos, no tengo suficiente tiempo para contarles todas las cosas que estoy averiguando. Hay tantas cosas que han sucedido en los últimos 120 años, de las que simplemente no se habla. ¿No nos advirtió el Señor no solo sobre guerras y rumores de guerras y hambrunas y pestilencias y terremotos, sino que también habló sobre las olas en el océano, en el agua? Mira cuántos tsunamis han habido. También nos advirtió de cosas que vendrán a la tierra, cosas espantosas que vendrán a la tierra. Les daré un ejemplo. ¿Sabías que la explosión más poderosa jamás documentada en la historia de la humanidad fue en el 1908 sobre Siberia? Fue tan poderosa que a más de 35 millas de distancia, los residentes podían sentir el calor y la explosión que literalmente hizo temblar la tierra. Más de 80 millones de árboles fueron arrasados y nadie puede explicarlo. Nadie puede explicar lo que pasó en Roswell, Nuevo México. No voy a entrar en detalles, pero volvamos a la Segunda Guerra Mundial y comparemos la profecía que nuestro Mesías nos dio en Mateo 24 al entrar en el año 1900. ¿Podría ser posible que como el capítulo 6 de Apocalipsis corre paralelo con Mateo 24, que ese espíritu del anticristo marchará declarando la guerra a la nación, que un hombre llamado Adolf Hitler llegaría al poder y tendría el poder de cautivar a millones de personas? Y lo que no te han enseñado en la clase de historia es que era un hombre de ocultismo criado como católico, disfrazado de cristiano, pero era luciferino. Y necesito que veas esto en el reino espiritual, que al mismo tiempo declaraba la guerra a todos los hombres, mujeres y niños que han estado practicando el judaísmo, adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Acorralaría a la gente y la llevaría a campos de concentración, incluso marcó sus cuerpos con un tatuaje. Y no está viendo que el espíritu del anticristo ha estado cabalgando por la tierra con una corona y un arco. Recuerde, Juan nos estaba advirtiendo sobre el espíritu del anticristo en los días de Cristo, porque lo que tienes que entender es que el espíritu del anticristo haría la guerra primero contra esos hombres, mujeres y niños que practican el judaísmo, porque recuerda, la salvación es de los judíos. Y al mismo tiempo Adolf Hitler estaba declarando la guerra y asesinando a millones de hombres, mujeres y niños inocentes. Mussolini de Italia invade Etiopía al mismo tiempo. Y lo que no te dicen en la clase de historia es cómo el Papa estaba bendiciendo que los sacerdotes bendijeran las bombas que arrojarían en Etiopía.
Así que claramente, ese no fue solo una guerra física, había una guerra espiritual en marcha, y que el diablo estaba declarando la guerra a los que practican el judaísmo y a los que practican el cristianismo. Pero debes entender que Etiopía es uno de los países más antiguos que mantiene la fe no solo del judaísmo, sino del cristianismo también. Tienen la Biblia más antigua conocida por el hombre, escrita en el idioma Gis, G-I-S. Es 800 años más antigua que la Biblia King James en inglés. Ellos declaran que tenían el Arca de la Alianza. Tienen iglesias talladas en piedra. ¿Por qué el Vaticano? Ahora el Papa puede jugar todo lo que quiera, pero ¿por qué enviaría a Mussolini a Etiopía para invadir? Debes entender que esta es una guerra espiritual declarada contra aquellos que honran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Fue un disparo de advertencia de que la verdadera tribulación se acerca y ahora estamos aquí, mirando hacia atrás como un periodo de tiempo tan corto y para Dios es solo un segundo detrás de nosotros. ¿No ve que la escritura está en la pared? Y cuando el rey de Etiopía, Haile Selassie, fue a la Liga de las Naciones, suplicándoles que hicieran lo correcto, que juzgaran con justicia al ejército fascista italiano, le dieron la espalda al pueblo etíope. Y en las famosas palabras que no están escritas en muchos de tus libros de historia en la escuela, Haile Selassie dijo: somos nosotros hoy, serán ustedes mañana. Hermanos, es hora de que empiecen a leer su palabra y a estudiar historia. ¿No puedes ver que la revelación se está desarrollando ante tus ojos? ¿Estás empezando a ver el panorama más amplio de que esta guerra espiritual entre el bien y el mal es mucho más profunda de lo que crees? Y esa terrible declaración que el rey Haile Selassie pronunció contra la Liga de Naciones, no mucho después de que cayeran al suelo y luego se transformaron en lo que ahora conocemos como las Naciones Unidas. Y una vez más, la profecía se cumple cuando el mundo se reúne para dar paso a la bestia. La realidad es que ya es obvio el tiempo que estamos viviendo y lamentablemente millones de los llamados cristianos que viven tibios y no buscan a Dios en esta última hora piensan que entienden la profecía mientras miran un árbol en lugar del bosque. Y mientras esperan que la profecía de Mateo 24 se cumpla en el futuro, y mientras esperan que el capítulo 6 de Apocalipsis se cumpla en el futuro, ni siquiera se dan cuenta de que cuando salieron del vientre de su madre, nacieron en el desarrollo de la profecía. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la influenza, las enfermedades, los terremotos, Israel se convierte en una nación y sin embargo, millones de cristianos tibios que no entienden la profecía bíblica piensan que aún no ha comenzado. Es como los fariseos que negaban al Dios Todopoderoso que estaba frente a ellos, porque pensaban que ellos sabrían el momento de la llegada de Cristo y pensaban que entendían la profecía. Pero ahora hemos establecido que la profecía del capítulo 24 de Mateo ya ha comenzado. Los 4 jinetes ya están en posición y el anticristo ya está en la tierra preparándose para hacer la guerra contra los hijos de Dios en esta última hora. ¿Sí o no? ¿Qué hay de Daniel capítulo 12, versículo 4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Se enteró? En el momento del fin muchos correrán de un lado a otro y se incrementará el conocimiento. Así que da la casualidad de que 2 días después o 2000 años después, a principios de la década del 1900 en el siglo XX, no solo habría una profecía, no solo se estaría cumpliendo el capítulo 24 de Mateo, guerras y rumores de guerras, pestilencias, hambre y terremotos que se aceleran en los últimos 100 años, Israel se convierte en una nación
se abriría una puerta sobrenatural hacia arriba que aumentaría el conocimiento y la tecnología en la última hora. Síganme mientras comparamos el capítulo 12 de Daniel, versículo 4, con los últimos días. Así que da la casualidad de que el avión se inventó a principios del siglo XX. En el 1908 tomó vuelo público y en el 1920 ya tenían aviones de pasajeros y para la década del 1950 ya tenían aviones que transportaban a cientos de personas de un lado a otro de la tierra entera en horas, hermanos. ¿No es esto, Daniel capítulo 12, versículo 4, que se está cumpliendo, sí o no? Piensa en lo que le estoy diciendo. ¿Cuáles serían las probabilidades de que todas estas cosas se incrementarán en esta última hora? Que ahora mismo puedes ir al aeropuerto, subirte a un avión y volar a través de la tierra o otro país en horas. Y entonces estudiamos Daniel capítulo 12, versículo 4 y desglosamos la primera sección. Y mientras estudiamos cómo la gente podrá viajar de un lado a otro, claramente Dios está hablando de algo que nunca se ha hecho, porque a lo largo de la historia lo común siempre fue caminar, montar a caballo, viajar en un barco, pero esto es algo diferente. Esto es algo que nunca antes se había hecho. Bueno, no solo se inventó el avión, sino que también se inventaron los vehículos y los automóviles y todas estas cosas en el nacimiento del siglo XX. En el 1908, los vehículos eran más común y en el 1915 los automóviles ya tenían luces eléctricas. Quiero mostrarte una profecía. Vaya a Nahum capítulo 2 versículo 4. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Si fueras un profeta y tuvieras una visión de nuestros días y vieras autos en una carretera, ¿cómo describirías un vehículo con faros y luces de freno? ¿No los llamaría carros rugiendo en las calles porque van de 75 a 100 millas por hora, empujándose unos contra otros mientras entran y salen de los carriles? ¿No compararías los faros con los relámpagos y las luces de freno con las antorchas? ¿Sí o no? La profecía ya ha comenzado a pasar, hermanos, y obviamente sabemos que los barcos se inventaron a un ritmo más potente, y sabemos que se crearon barcos mucho más poderosos y efectivos, y submarinos y aviones de combate. Y a medida que nos acercamos más y más a los últimos días, el conocimiento aumenta cada vez más. Pero ahora que hemos establecido los viajes de un lado a otro, parte de la profecía de Daniel, entremos ahora en el aumento del conocimiento. Parte de la profecía, ¿alguna vez te ha preguntado por qué es que a pesar de que muchos no reconocen al Hijo de Dios, detuvieron al tiempo cuando Cristo vino a la tierra? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Te has preguntado por qué estamos en el año 2000? Cuando sabemos claramente que la raza humana tiene más de 2000 años. ¿Será que Dios quiere que prestemos atención a la profecía? Que después de 2 días se abriría una puerta y a medida que la raza humana entrará en el siglo XX, todo se multiplicaría por 100. Hemos analizado ahora las profecías del capítulo 24 de Mateo y hemos visto con nuestros propios ojos que la profecía ya ha comenzado y que se cumplirá mientras hablamos. Sí o no, pero antes de que hablemos de este conocimiento incrementado en el mundo con tecnología y armas, primero debemos honrar al Todopoderoso por incrementar nuestro conocimiento del Señor Jesucristo en esta última hora. Ha abierto el entendimiento de cualquiera que lo busque día y noche acerca de las Escrituras. ¿No se han revelado misterios y revelaciones en esta última hora como nunca antes? Entonces, antes de hablar sobre el aumento del conocimiento del mundo, debemos honrar al Todopoderoso y reconocer que el aumento del conocimiento del Evangelio de Jesucristo y el aumento del conocimiento del misterio de Dios
se han revelado en esta última hora. Cualquiera que lo busque lo encontrará. A quien quiera saber más de él aumentará su entendimiento. Y es por eso que debes estudiar para tener un mejor conocimiento. Es por eso que debes procurar ser bautizado y lleno del Espíritu Santo y fuego. Dios quiere aumentarte con el conocimiento de su Hijo, con el conocimiento de su reino y con el conocimiento de quién Él es. Y ahora es el momento de que busquen al Señor mientras pueden encontrarlo, porque la profecía dice que en los últimos días la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero ahora que hemos hablado del aumento del conocimiento más importante en esta última hora, ahora debemos hablar del aumento de conocimiento en la tierra. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo crees que fue para el mundo entero presenciar a Estados Unidos crear la bomba nuclear? ¿Crees que se preguntaron y se maravillaron después de América? ¿Crees que dijeron quién es como Estados Unidos? ¿Y quién puede hacer la guerra con esta nación? Y quiero que vean el aumento de esta tecnología y conocimiento, ya sean armas, computadoras, lo que sea. Yo quiero que te imagines como un bebé cuando nacen, aprendiendo a gatear, luego a caminar y hablar, y antes de que te des cuenta, son seres muy inteligentes. Quiero que vean la creación de toda esta tecnología, como un bebé que nace cuando entramos en el siglo XX. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el conocimiento sigue aumentando y las armas se están volviendo más mortíferas y catastróficas a un nivel bíblico. Eso significa que la tecnología en sí está creciendo como un bebé. Síganme y noten que es una guerra espiritual entre el bien y el mal. Y al mismo tiempo el Señor Jesucristo está criando a sus hijos y aumentando su conocimiento de Él en el poder del Espíritu Santo, pero paralelamente a eso el diablo está educando a sus hijos con el conocimiento de lo oculto, con el conocimiento de la brujería y la hechicería, y les está enseñando cómo fabricar armas de destrucción. ¿Lo ves? Es como cuando Dios levantó a Moisés, pero al mismo tiempo el diablo estaba levantando su engendro para enfrentarse a él. Con eso en mente, un hijo del diablo llamado Robert Oppenheimer, el 16 de julio de 1945, con el aumento del conocimiento, creó la bomba atómica nuclear. Al igual que Adolf Hitler, este hombre, Robert, estaba muy interesado en el ocultismo. Recuerde, estos son hijos del diablo que están siendo inspirados en este último día por demonios y ángeles caídos para crear armas y tecnologías que podrán ser utilizadas por el anticristo en el sistema de la bestia. Así como un agricultor planta una semilla hoy para obtener una cosecha 6 meses después, el diablo estaba plantando conocimientos a sus hijos para cosechar en un futuro, y ese futuro ya está aquí. Y lo que hay que entender sobre la creación de la guerra nuclear es que tiene la capacidad de destruir a millones de personas en un abrir y cerrar de ojos. Pero una vez más, permítanme mostrarles cómo ya estamos en medio de la profecía. Quiero que vayas al libro de Zacarías capítulo 14. Escuche lo que dice. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Y lo que tienes que saber es que estos hijos del diablo saben que el Cordero de Dios está a punto de regresar. Y ellos saben que Cristo existe. Saben que la profecía se está desmoronando como un manuscrito ante nuestros ojos. Así que se oponen abiertamente al Mesías, blasfeman y hablan mal de él y desafían a Dios en el trono, tal como lo hicieron en los días de la Torre de Babel, desafiando al Altísimo. ¿Qué pasaría si les dijera que cuando probaron la bomba nuclear en Nuevo México,
llamaron al sitio de prueba la Trinidad, e hicieron esto como un ataque directo al único Dios vivo y verdadero. Will melt desert sand and turn night into day, rendering every previous weapon of war obsolete in a few millionths of a second. The night before Trinity, project scientists, under orders from General Groves, took turns guarding the fully armed, electrically triggered prototype in its metal hut atop the shot tower. The night before Trinity, los hijos del diablo marcaron el comienzo del anticristo y estaban declarando la guerra al Cordero de Dios, y es por eso que nombraron el sitio de la prueba la Trinidad. Y tienes que entender que a los hijos del diablo les encanta hacerse pasar por buenos, pero por dentro son malvados. Por eso el Hijo de Dios dijo que son lobos con piel de oveja. Hablaremos de eso más adelante en el documental. Así que se desata este ocultismo y un arma que puede aniquilar a toda la creación. Él dijo algo muy interesante que se hizo eco de los planes de su padre el diablo. Él declaró: ahora soy la muerte, el destructor del mundo. Y dijo que se inspiró por un ocultista llamado John Donne, que escribió un poema donde hablaba de casarse con el diablo. Pero quiero que se den cuenta de las palabras que dijo: ahora me he convertido en muerte, el destructor del mundo. Ahora, ¿no declaró Lucifer que sería como el Altísimo? ¿Sí o no? Pero esta es mi pregunta para ti. Y esto es algo de lo que hablaremos. ¿En qué crees que pensó el mundo entero? ¿Qué crees que dijo el mundo entero cuando esta bestia llamada América creó la bomba nuclear? ¿Crees que se preguntaban dentro de sí mismo quién como esta bestia que pueda hacer guerra contra ella? Y lamentablemente el 6 de agosto de 1945 Estados Unidos desató esta arma demoníaca sobre Hiroshima, destruyendo a más de 140,000 personas en Japón. Y a esa bomba nuclear la llamaron el Niño. 3 días después, en Nagasaki, lanzaron otra bomba nuclear que destruyó a más de 74,000 personas. Una vez más, hermanos y hermanas, les hago una pregunta. ¿No les estoy mostrando una profecía que ya se está desmoronando? Y tantos supuestos pastores y maestros en las redes y en millones de cristianos que viven tibios están aquí diciéndoles que la profecía aún no ha comenzado. Mi pregunta es, ¿les cree? ¿O crees la verdad de lo que te estoy mostrando? Y a medida que la tecnología aumentaba y crecía como un bebé, el 1 de noviembre del 1952, Edward Teller creó la bomba de hidrógeno, que era 1000 veces peor y más fuerte que la bomba atómica. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. ¿Estás empezando a ver cuán profunda es realmente esta guerra espiritual? Y así como los hijos de Dios se están preparando de la misma manera, los hijos del diablo también se preparan. Y es peor que eso que nombraron su sitio la Trinidad para declarar la guerra contra el verdadero Dios del cielo y la tierra. Hay 3 que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, control mental. Y como Lucifer declaró que él iba a ser como el Altísimo, tomaron los títulos y los atributos del juicio de Dios. El Todopoderoso dijo que dejará las ciudades desoladas y les enviará el destructor. Y siguen adelante y declaran que se han convertido en los destructores y crean una arma que puede dejar una ciudad desolada. Pero recuerde que el Dios Altísimo puede traer juicio sobre una nación de muchas formas diferentes. Puede destruir una nación sobrenaturalmente, como lo hizo en los días de Sodoma y Gomorra. Puede permitir que el enemigo invada un país
y lo tome como lo hizo en los días de Jeremías cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, Dios puede usar estos inventos del hombre para traer juicio. ¿Y sabes que en el año 1947 el mundo creó su propio reloj del fin del mundo? ¿Te imaginas que millones de supuestos cristianos no pueden ver la profecía, ya que están en medio de ella? Pero sin embargo, esos niños mundanos declararon que el día del juicio final está sobre ellos. Miremos esta revelación y veremos que el aumento del conocimiento, como se profetizó en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, está llegando a suceder rápidamente a 150.